Imagina una larga noche en el corazón de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1944, mientras las fuerzas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía, otra tragedia comenzaba a formarse lejos del estruendo de los cañones, en el sur de Francia. Cerca de la ciudad de Montauban estaba estacionada una de las unidades más temidas del aparato militar nazi, la Segunda División Panzer SS Das Reich. No era una unidad común. Formada por hombres procedentes de Alemania, Alsacia y otros territorios ligados al Reich, y dirigida por oficiales endurecidos en el frente oriental, llevaba consigo una herencia de brutalidad, represión ideológica y violencia organizada. Después de meses de combate en el este, la división descansaba en el suroeste de Francia. Pero aquel descanso era solo una pausa temporal. Cuando comenzó el desembarco aliado en Normandía, llegó la orden de avanzar de inmediato hacia el norte para participar en la respuesta alemana. Sobre el papel, era un simple redespliegue militar urgente. En la realidad, aquel trayecto se convertiría en un camino de sabotajes, represalias y matanzas a través del campo francés. El principal obstáculo para Das Reich no era solo la distancia, sino el territorio que debía atravesar. La ruta hacia Normandía pasaba por regiones donde la resistencia francesa era muy activa, especialmente en el Lemosín. Durante años, grupos vinculados al general de Gaulle, combatientes comunistas y agentes británicos del SOE se habían preparado para ese momento. Habían acumulado armas, organizado células, planeado demoliciones y estudiado caminos y vías férreas. Su objetivo no era destruir por completo una división blindada tan poderosa, sino retrasarla. En el contexto del día D, incluso unas pocas horas podían influir en el desarrollo de la batalla. Cuando la división inició su marcha, la resistencia comenzó a golpear donde podía. Se bloquearon carreteras con árboles derribados, se sabotearon líneas ferroviarias, se dañaron puentes y se tendieron emboscadas a convoys en zonas boscosas. Muchos resistentes eran valientes, pero inexpertos. Algunos eran muy jóvenes y estaban mal equipados. La coordinación no siempre era perfecta y las distintas facciones actuaban en ocasiones por separado. Aún así, sus operaciones tuvieron efecto. Das Reich se vio obligada a avanzar en un ambiente de incertidumbre, tensión y miedo creciente. Los soldados alemanes sabían que estaban entrando en territorio hostil. Cada camino podía ocultar una mina, cada puente podía estar preparado para estallar y cada pueblo podía estar ayudando al maquis. Entre los oficiales de Das Reich, ese miedo se convirtió rápidamente en una doctrina del terror. En su lógica, cada acto de resistencia justificaba una represalia aplastante. La división no solo combatía a hombres armados, buscaba aterrorizar a la población civil y romper cualquier vínculo entre los aldeanos y los resistentes. Durante ese periodo aparecieron varias figuras importantes. Del lado aliado, agentes vinculados a los británicos, como Violette Savo, Philippe Liu y Robert Molovier, participaron en la coordinación y el apoyo a los grupos de resistencia. Del lado francés, jefes locales intentaban unir organizaciones con sensibilidades políticas y métodos distintos. Sin embargo, esa cooperación seguía siendo frágil. Gaullistas, comunistas y agentes británicos no siempre confiaban unos en otros ni coincidían en la estrategia. Mientras intentaban organizarse, Das Reich seguía avanzando. La estructura de mando de la división desempeñó un papel decisivo en lo que vino después. Hombres como Heinz Lammerding y oficiales como Adolf Diekmann ya habían servido en el frente oriental, donde la guerra incluía con frecuencia ejecuciones de civiles y destrucción de comunidades enteras. Llevaron esa misma mentalidad a Francia. Para ellos, la diferencia entre un partisano y un civil muchas veces dejaba de importar. Un pueblo sospechoso podía ser castigado. Una emboscada cercana podía servir de pretexto para el asesinato colectivo. Sus métodos estaban moldeados por la ideología, la venganza y la costumbre de la violencia extrema. A medida que la división avanzaba, la violencia se extendió de un pueblo a otro. Hombres fueron arrestados sin pruebas claras, civiles fueron fusilados,
casas fueron incendiadas y personas comunes fueron tratadas como posibles cómplices. En muchos casos, la sospecha bastaba. El miedo se propagó rápidamente por el campo. Cuando corría la noticia de que Das Reich se acercaba, algunos huían a los bosques, otros se escondían en silencio y pueblos enteros parecían quedarse sin aliento. Uno de los primeros grandes puntos de ruptura ocurrió en Tulle. Combatientes de la resistencia habían tomado brevemente el control de la ciudad, lo que representaba una humillación inaceptable para la autoridad alemana. Cuando Das Reich recuperó Tulle, impuso un espectáculo deliberado de terror. Se reunió a gran cantidad de hombres, se los seleccionó de forma arbitraria y decenas de ellos fueron ahorcados públicamente. El objetivo no era solo castigar a adversarios inmediatos. También era conmocionar a la población, lanzar una advertencia a toda la región y demostrar que cualquier desafío al control alemán sería respondido con una violencia despiadada. La masacre de Tulle se convirtió en uno de los símbolos más claros de la brutalidad de la división. Pero lo peor aún estaba por llegar. En los días siguientes, el clima se volvió todavía más oscuro. Un oficial alemán cercano al mando de la división, Helmut Kampfe, había desaparecido tras una acción de la resistencia en la zona. Su desaparición alimentó una obsesión con la venganza. Informes confusos o exagerados orientaron las sospechas hacia un pueblo tranquilo, Oradour-sur-Glane. El pueblo no era un gran centro de resistencia. Precisamente por eso lo ocurrido allí resultó tan espantoso. La violencia desatada sobre Oradour no fue el resultado de una batalla, sino de una represalia ciega. El 10 de junio de 1944, soldados de Das Reich entraron en Oradour-sur-Glane y ordenaron a la población reunirse en la plaza del pueblo. Los habitantes obedecieron, creyendo que se trataba de una inspección rutinaria. Muy pronto, los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Los hombres fueron conducidos a graneros y dependencias. Las mujeres y los niños fueron encerrados dentro de la iglesia. Todo se desarrolló con una frialdad metódica, como si la operación hubiera sido planificada paso a paso. Luego comenzó la matanza. Los hombres fueron ametrallados, y muchos murieron quemados en los edificios donde quedaron atrapados. Las mujeres y los niños murieron en la iglesia en llamas, atrapados en medio del humo, el fuego y el pánico. Cuando los soldados se marcharon, Oradour-sur-Glane se había convertido en un paisaje de ruinas, cenizas y cadáveres. La masacre causó una conmoción inmensa en Francia. Para muchos, se convirtió de inmediato en el símbolo absoluto de la barbarie nazi en suelo francés. Los pocos supervivientes cargaron con ese recuerdo durante el resto de sus vidas y el pueblo destruido quedó como una de las huellas físicas más estremecedoras del crimen. Aún después de Oradour, Das Reich no se detuvo. La división reanudó su marcha hacia el norte como si la destrucción de un pueblo entero fuera solo un episodio más dentro de una misión más amplia. Pero ya había perdido tiempo. La resistencia, mediante sabotajes y hostigamiento, había conseguido retrasarla. Y a medida que la división se acercaba a Normandía, la naturaleza de la guerra cambiaba por completo. En el suroeste de Francia, la división había podido aterrorizar a la población civil y dominar zonas menores mediante la fuerza. En Normandía, en cambio, se encontró con algo muy distinto, el inmenso poder militar aliado. El cielo pertenecía a la aviación británica y estadounidense. Los bombardeos, los ataques aéreos, la artillería y la presión constante convirtieron cada carretera en una zona de peligro. Las columnas blindadas se volvieron blancas visibles y vulnerables, y moverse comenzó a costar muy caro. Cuando Das Reich llegó al frente, ya estaba desgastada. Había perdido tiempo, combustible, equipo y energía. Sus hombres llevaban días de tensión, miedo y combates dispersos. Aún así, los mandos alemanes todavía esperaban que la división ayudara a contener el avance aliado. La realidad del campo de batalla en Normandía destruyó esas esperanzas. Los tanques fueron destruidos, las columnas bombardeadas y las unidades desorganizadas.
La temida división de élite que había sembrado terror en su camino hacia el norte empezó a quebrarse bajo el peso de una guerra moderna y aplastante. Con el paso de las semanas, las pérdidas se multiplicaron. Los reclutas más jóvenes sufrieron especialmente por su falta de experiencia. Pero ni siquiera los veteranos podían cambiar el equilibrio general. Dosrak, que antes inspiraba miedo, se convirtió poco a poco en una división agotada y castigada por la aviación y la artillería aliadas. Algunos de sus oficiales murieron, otros resultaron heridos y la esperanza de cambiar el rumbo mediante contraataques se desvaneció rápidamente. La crisis se agravó durante las grandes ofensivas aliadas del verano de 1944. Los bombardeos masivos, los ataques coordinados y la presión constante sobre las posiciones alemanas transformaron la retirada en colapso. En la bolsa de Falaise, la destrucción alcanzó un nivel extremo. Columnas enteras fueron destrozadas, vehículos abandonados, unidades aisladas y supervivientes luchando desesperadamente por escapar del cerco. Lo que quedaba de Das Reich ya no era la fuerza que había sido, sino fragmentos de hombres tratando de sobrevivir al desastre. A partir de ese momento, la división no fue más que una sombra de sí misma. Su nombre seguía inspirando temor, pero en términos militares había quedado quebrada. Restos de la unidad continuarían combatiendo más adelante en la guerra, pero su verdadera fuerza había desaparecido. El camino que comenzó en Montauban y que pasó por sabotajes, represalias, ahorcamientos y matanzas, terminó en agotamiento, destrucción y en el colapso más amplio del esfuerzo militar alemán en Francia. Después de la guerra surgió otra pregunta dolorosa: la justicia. Francia investigó los crímenes cometidos en Tulle y Oradour-sur-Glane, pero muchos de los responsables nunca fueron castigados en proporción a lo que hicieron. Algunos evitaron el juicio, otros se beneficiaron de circunstancias políticas y algunos recibieron penas limitadas. Esa insuficiencia dejó una herida profunda en la memoria colectiva. Tulle y Oradour-sur-Glane se convirtieron en mucho más que lugares históricos. Se convirtieron en símbolos. Tulle pasó a representar el terror público, la humillación y la violencia ejemplar utilizada como arma política. Oradour pasó a simbolizar la destrucción total de un pueblo inocente, el asesinato de hombres, mujeres y niños, y la terrible realidad de que una guerra ideológica puede transformar a soldados en verdugos sistemáticos. La historia de la marcha de Das Reich hacia Normandía es, por lo tanto, mucho más que un simple movimiento militar desde el sur de Francia hasta el frente del desembarco. Es la historia de una división formada en la violencia extrema, enfrentada a una resistencia decidida, respondiendo a cada obstáculo con brutalidad y siendo finalmente destrozada por una guerra más grande de lo que podía controlar. También es la historia de civiles atrapados entre ocupación, sabotaje, represalia y masacre durante uno de los momentos más oscuros de la Europa en guerra. Esa historia deja una lección duradera. Un ejército puede avanzar con tanques, órdenes y terror, pero nunca controla por completo las consecuencias morales de sus actos. El Reich sembró miedo a lo largo de su camino, pero también dejó detrás nombres que la historia nunca olvidará: Tulle, Oradour-sur-Glane y muchas otras comunidades marcadas para siempre por su violencia.